compartir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y el mensaje del día de hoy, el título que le di a la predicación de esta semana es Jesús, el Mesías revelado. Han estado estudiando lo que es el Evangelio de Juan, el primer capítulo, y vamos a continuar. Hoy vamos a terminar ese primer capítulo de los versículos 35 al 51, pero antes de comenzar quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí conocen a alguien, entre comillas, famoso o reconocido, tal vez a nivel no mundial, pero tal vez estatal, a una figura de gobierno, a alguien que digas tú, mira, él es una figura pública? ¿Cuántos de aquí conocen a alguien así? Algunos. ¿Cuántos tienen esa necesidad o han tenido esa necesidad en algún momento? Yo de chico yo quiero conocer a tal futbolista famoso, yo quiero conocer a tal actor, yo quiero conocer a tal persona. Ahora las generaciones actuales ahora ya es a los youtubers o a los influencers que quieren conocer. Entonces, ¿y cuántos hemos tenido esa necesidad de conocer a alguien por la persona que es, la relación que es, y cuando lo conocemos, la necesidad de compartir que lo conocemos? Cuando vamos a un concierto, cuando vamos a una gira de algún artista famoso, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos tomarnos una foto con él y poder llegar con nuestros amigos o con nuestra familia. Mira, me tomé una foto con Alejandro Sanz, o tengo una foto con Yuri, o tengo una foto con Miguel Núñez, tengo una foto con Sugel. Y llegamos a querer tener fotos con esas personas que son de influencia. Y queremos demostrarle a las personas que están a nuestro alrededor que tenemos esa cercanía con esas personas que son de influencia o que logramos conocerlo en algún momento de nuestra vida. Y algo que vamos a poder ver en esta porción de este pasaje es que muchas veces también nosotros hacemos lo mismo con Jesús. O eso es lo que deberíamos de hacer con Jesús. Pero antes de iniciar es preguntarte, ¿qué buscas tú realmente de Jesús? ¿Un beneficio? ¿Una experiencia? ¿O realmente buscamos conocer a Jesús? ¿Por qué no me acompañas a orar nuevamente antes de leer la palabra? Dios, gracias por el privilegio que me das de estar compartiendo tu palabra en esta mañana con tu iglesia. Gracias por la bendición que es el ver cómo tu reino se sigue expandiendo, Señor. Y sabemos que es para tu gloria y sabemos que eres tú el que lo está expandiendo a través de todos aquellos que se ponen al servicio para darte gloria, Señor. Te pido que seas tú en esta mañana hablando a nuestros corazones, llevándonos a tu evangelio para poder reconocerte como el único digno de gloria. Y que no sean ni mis palabras, que no sean mis ideas, que no sea ningún concepto que yo haya aprendido el querer permear a tu iglesia, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones para que nosotros podamos compartir el evangelio que tú nos has dado a predicar, Padre. Sé tú en esta mañana, en este tiempo, y guía todo este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no me acompañas a abrir tu Biblia en Juan capítulo 1, versículo 35? No sé si vaya a aparecer acá en la pantalla, pero me imagino que sí. Entonces, dice así, versículo 35, al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y le siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, también le dijo. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y algo que quisiera que te quedaras en esta mañana acerca de este pasaje o de esta porción del pasaje es que Jesús es revelado como el Mesías para que creamos en Él y demos testimonio de Él. Y lo primero que podemos ver en estos primeros pasajes del versículo 35 al 42 es cómo Jesús inicia a reunir a sus discípulos, cómo empiezan sus discípulos a seguir a Jesús. Y vemos cómo Jesús llama a través del testimonio. Nosotros podemos ver, y a lo largo del relato, antes de llegar a estos versículos, cómo Juan el Bautista ya estaba hablando de Jesús, él estaba bautizando y aparece Jesús y se le dijo a Juan que donde viera descender el Espíritu Santo, ese sería el que venía después de él. Y Juan daba testimonio de Jesús en cada momento. De hecho, si tú estudias un poquito de la historia de Juan, muchos creían que él era Elías, que él era el profeta que seguía después de Moisés. Y Juan siempre decía, viene alguien más grande después de mí. Viene alguien más grande. Yo no soy el que ustedes creen. Juan constantemente estaba dando testimonio de Jesús. Y cuando ve a Jesús, después de todo lo que había sucedido, versículos anteriores, en el versículo 32 dice que él estaba dando testimonio. Si tú ves, dice, daba testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y ponerse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan lo tenía claro. Y cuando Juan da estas palabras, los discípulos lo primero que hacen es, yo creo en lo que dice Juan, y van detrás de Jesús. Ellos no dudan. No es como si tú vas caminando en la plaza y dices, mira, ahí va Kiko. ¿Será? Mira, ahí va Messi. Aquí lo estoy viendo. Lo primero que haces es, no creo que Messi esté en una plaza de aquí de Querétaro. No creo que Messi esté en Chili's comiendo en Antea. Entonces dudas. Pero vemos que la reacción de los discípulos es completamente distinta a lo que nosotros podríamos reaccionar. Ellos en primera instancia, Juan les dice, ahí está el Cordero de Dios. Y ellos, después de todo lo que Juan les había estado enseñando, después de todo lo que habían escuchado, su primera reacción es ir detrás de Jesús. Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús, dice el versículo 37. Su respuesta fue inmediata. No dudaron de lo que Juan les estaba diciendo. Y podemos ver cómo Jesús se da cuenta de lo que sucede con los discípulos, que lo comienzan a seguir por el testimonio que da y voltea y hace una pregunta muy interesante, que si tú te pones a analizar, él viene y responde a los discípulos, ¿qué buscan? Y esta es una pregunta muy profunda porque él no les dijo a quién buscan. La primera pregunta que le hace Jesús a estos dos discípulos es, ¿qué buscan? Cuando nosotros vamos detrás de Jesús, ¿qué estamos buscando? ¿Buscamos tranquilidad? ¿Buscamos estabilidad emocional, económica? ¿Buscamos una vida plena? ¿Buscamos estar bien? ¿Sentir que nada más va a pasar nada malo a nuestro alrededor? ¿O estamos buscando a Jesús como los discípulos lo buscaban?
¿Estamos buscando conocer a Jesús? ¿Buscamos a Jesús por quién es Él o por lo que podemos obtener de Él? ¿Cuál es nuestra respuesta ante esa pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el qué buscamos de Jesús? ¿Por qué nos acercamos a Él? ¿Por qué venimos en pos de Él? ¿Porque alguien me dijo que Él era el Mesías? ¿Porque alguien me dijo que Él puede cambiar mi condición? ¿Qué condición? ¿Cómo venimos a presentarnos delante de Él y buscarlo? Vemos cómo Andrés y Juan, el discípulo, el otro discípulo que mencionan, no lo dice ahí en el libro, pero muchos teólogos asumen que el mismo autor del Evangelio era el otro discípulo que estaba con Juan. Ellos siguen y su respuesta inmediata es Rabí. Lo reconocen como su maestro. Y el utilizar esta expresión en el contexto judío en ese entonces era una declaración muy fuerte, porque no era simplemente decir, es alguien que yo reconozco que sabe más que yo. Pero estamos iguales, solamente sabe un poco más que yo. No era decir, es un maestro que puede hacer otras cosas que yo no puedo hacer, pero en otras áreas yo tengo más capacidad que él. No, el decir Rabí era reconocerlo como su autoridad máxima en ese contexto. Y vemos que los discípulos le dicen Rabí en el momento que Jesús les habla. Lo reconocen como esa autoridad máxima sobre de ellos. Y vemos cómo después de pasar tiempo con Jesús, después de pasar la noche con Jesús, vemos una acción inmediata de uno de los dos discípulos de Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace Andrés cuando está con Jesús, después de estar con Jesús toda esa noche? Dice el versículo 41, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ahora, esto es una declaración muy fuerte y quiero explicarte por qué. En el momento en el que Jesús inició todo su ministerio y los discípulos empezaron a seguirlo, había una situación peculiar en la cultura o en el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Ellos habían venido de estar en el cautiverio en Babilonia, habían regresado con Nehemías que los había liderado, había sido hecha una promesa por los profetas en el tiempo de Esdras, de Nehemías, de todos ellos, en las que iba a venir un libertador, iba a venir un salvador que los iba a librar de la opresión que estaba sufriendo el pueblo de Israel. En ese momento ellos creían que la opresión era Babilonia, era el rey, todos los reyes que habían estado en Babilonia oprimiéndolos. Cuando fueron liberados, ellos sabían que todavía no llegaba ese Mesías, que iba a llegar alguien a restaurar el templo. Ellos iniciaron la restauración del templo, pero pasaron 400 años de silencio hasta que volvió Jesús. Hasta que llegó Jesús, perdón. 400 años de silencio en los que no había habido un profeta que hablara al pueblo de Israel. Después de todos los profetas que habían estado en el tiempo de Babilonia. ¿Y qué pasa? Había habido profecías acerca de este liberador, de este Mesías. Y muchos de ellos empezaron a creer que iba a ser un liberador militar, un rey como los reyes que estaban teniendo en ese momento, en los que ellos creían que sería un rey como las demás naciones, que sería alguien que llegaría con un ejército a derrocar a todas las naciones que los oprimían en ese entonces. Y en ese punto en el que Jesús llega, estaba el imperio romano oprimiendo al pueblo de Israel. Pero ya contaban con un rey, el rey Herodes. Pero no había quien los liberara. Y decir, hemos hallado al Mesías, era una declaración fuerte culturalmente. Porque ellos estaban afirmando que ya iban a ser liberados de la opresión que ellos creían que tenían que ser liberados. De la opresión del imperio romano. Ellos creían que ya había llegado ese militar, ese general militar que los iba a liberar y de la situación política en la que se encontraban.
Y es un reconocimiento muy fuerte porque implicaba seguirlo con fidelidad como el legítimo rey de Israel. ¿Y esto qué implicaba? Yo ya no reconozco a Herodes como mi rey. Yo ya no reconozco al sumo sacerdote como mi autoridad divina. Yo ya no reconozco a Roma como mi autoridad. Estoy reconociendo a Jesús como mi autoridad. Eso era lo que implicaba el decir, hemos hallado al Mesías. Yo reconozco a Jesús como el Mesías. Él es mi autoridad. Él es el legítimo rey. Y eso en la cultura de Israel en ese momento, en la cultura judía, podía causar división y llevar a un punto de aceptar a Jesús como el legítimo rey de Israel. No conforme a los estándares humanos, sino a los estándares de Dios, o rechazarlo en ese momento. Era una declaración de fe de parte de Andrés, de decir, yo creo realmente que Él es el Mesías. ¿Cuántas veces nosotros hemos aceptado a Jesús como ese legítimo rey, dueño de nuestra vida, que está en control total de nosotros, confiando en que Él va a ser el que nos va a librar de la opresión, pero no de la opresión del gobierno, no de la opresión de las situaciones que me aquejan, sino de la opresión del pecado en la que yo me encontraba? Y ahora soy liberado por la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces realmente yo he respondido en fe diciendo Jesús es mi Salvador? Estoy respondiendo de la misma manera que Andrés y estoy llevando ese testimonio confiando en que Jesús es mi Salvador. ¿Estoy teniendo la misma actitud que los discípulos? Porque cuando seguimos a Jesús y lo conocemos, nuestra respuesta inmediata es dar testimonio de Él. ¿Por qué no he dado testimonio de Él? ¿Qué es lo que me frena? ¿Confío realmente en Jesús? ¿O hay duda en mí? Y por ello es que no lo reconozco y no doy testimonio de Jesús. Porque seguir a Jesús nos lleva a testificarlo con otros. Jesús es revelado como Mesías para que creamos en Él, sí, pero también demos testimonio de Él. Iglesia, ¿estás dando testimonio de Jesús en tu trabajo, con tu familia, en tu escuela, con tus amigos, en todos los círculos o esferas sociales en las que te encuentras? ¿Estás teniendo una respuesta como la de los discípulos, como la de Andrés? ¿Cuál es esa acción inmediata que hay después de conocer a Jesús? ¿A qué venimos a Jesús? Nuestra vida debe de ser un reflejo de esa fe en Cristo, si realmente creemos que Él es el Mesías enviado para liberarnos de la condenación eterna. Dice Hechos capítulo 4, versículo 20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Los discípulos no podían dejar de dar testimonio de lo que vieron, de toda la obra que hizo Jesús, de todo el ministerio que hizo Jesús. ¿Qué es lo que nos está frenando a nosotros de dar testimonio? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Realmente creemos que Él es el Mesías? ¿Estoy siendo un testigo fiel proclamando su evangelio? ¿Estoy proclamando con mis propias palabras que he sido salvado? ¿Estoy dando testimonio de Cristo? ¿Estoy llevando discípulos a que sigan a Jesús? ¿O estoy llevando discípulos a que me sigan a mí? ¿Me da miedo perder prestigio? ¿Me da miedo perder amistades? ¿Me da miedo perder mi trabajo? Tengo un testimonio muy lindo que me anima mucho. Una persona de la iglesia en casa en la que yo veo su fidelidad a predicar el evangelio. Yo creo que tiene un don de evangelismo. Y cada que le piden, oye, cámbiale este
esta cifra, esta factura, porque pues, necesitamos ahorrar gastos. Oye, ¿sabes qué? No vamos a vender relojes, vamos a poner en la factura que fueron audífonos, pero vamos a mandar celulares para que no sea ese costo. Cada que le piden algo, me contaba, él decía, yo no puedo hacer eso, no es una convicción en mí, no es lo que veo que me llama Dios a hacer. Y tengo que mantenerme firme en eso. Y me contaba que él vino y se para delante de su jefe y le dice, oye, yo respeto todo lo que tú quieras hacer, pero esa es una actitud que está mal, tanto legalmente como delante de Dios, y va en contra de la convicción que yo tengo en el Evangelio. Entonces no te puedo ayudar en esto. ¿Qué valor de esta persona para poder plantarse y decir, no importa si me corren de mi trabajo por no hacer lo que mi jefe me dijo? Yo voy a predicar el Evangelio con mis acciones, con la convicción que yo tengo. Y eso me anima porque es lo mismo que vemos en los discípulos. Podemos ver cómo después Jesús se revela como Mesías en los versículos 43 al 51, en la que continúa el relato y vemos que Jesús sigue reuniendo a más discípulos. Y vemos cómo Jesús va camino a Galilea y él se encuentra con Felipe. Felipe no estaba buscando a Jesús, Jesús buscó a Felipe. Y vemos cómo hace un llamado simple, sencillo, sígueme, pero tan profundo, porque ¿qué implica seguir a Jesús? Ahorita en la actualidad para nosotros es como, ok, sigo a Jesús, no pasa nada. Gran diferencia en mi vida no alcanzo a notar. Si sigo a Jesús, sigo trabajando, sigo haciendo mis vacaciones, lo único que agrego es voy el domingo a la iglesia, entre semana a mi iglesia en casa. No hay realmente un gran sacrificio, pero en ese entonces seguir a Jesús era deja todo. No importaba dejar todo. Y debería de ser lo mismo ahora. Deberíamos de tener la misma actitud y Felipe en fe decidió seguir a Jesús. Decidió dejar todo atrás, no sabemos si tenía familia, no sabemos si tenía esposa, no sabíamos exactamente de qué vivía, pero él dijo, no importa. Yo sigo a Jesús, sigo ese llamado, sígueme, te sigo. ¿Estamos siguiendo con la misma convicción a Jesús nosotros? Que si dependiera dejar todo atrás, ¿estaría dispuesto a dejarlo como Felipe? ¿Es esa fe la que me lleva a seguir a Jesús? ¿O me costaría como el joven rico? Que le dijo, espérame, Señor, voy a arreglar todo para poder seguirte. Vemos cómo después Felipe está dispuesto a seguir, hay una acción inmediata sin titubeos, pero vemos cómo se encuentra a Natanael Felipe y una acción contraria, un contraste de lo que hace Felipe hay en Natanael. Porque vemos que Felipe le dice, hemos encontrado a aquel que es el Mesías. Hemos encontrado a aquel, el hijo de José. Dice en el versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret. Y la respuesta de Natanael es una respuesta que en muchas ocasiones yo me encontré haciéndome. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Una respuesta en incredulidad. Una respuesta que denotaba duda. Natanael dudando de lo que le decía Felipe. ¿Qué puedo conseguir de bueno de seguir a Jesús? ¿Qué de bueno puede venir de Jesús? E incluso lo llegamos a tachar como una religión. ¿Qué de bueno puede venir de la religión cristiana? ¿Realmente lo necesito? Una respuesta de duda en la que podemos llegar a caer. Y como creyentes hemos dado tanta importancia al hombre que caemos en la misma actitud que Natanael, en la que vemos que falla algún líder, algún pastor. Entonces, ¿para qué los sigo si de todos modos van a seguir igual?
Me importa más la imagen del hombre que la imagen de Cristo. El carácter de Cristo. Pero vemos la respuesta en fe nuevamente de uno de sus discípulos, Natanael, que nos denota todavía nuevamente un contraste y que es me causa mucho simpatía, porque vemos que Natanael lo único que respondió le dijo, ven y ve. Ven y ve. Y muchas veces con un deseo bueno de querer compartir el evangelio, de querer que la gente conozca a ese Salvador que nosotros hemos conocido, de querer que experimente lo que nosotros hemos experimentado al conocer a Jesús, creemos que nosotros podemos convencer a las personas de que se acerquen a Jesús. Y tomamos una actitud contraria a la de Natanael, en la que empezamos a depositar nuestra confianza en los esfuerzos que hagamos para traer a la gente a Cristo. Natanael no agarró Felipe, no agarró a Natanael de los pelos y le dijo, no, yo encontré al Mesías, vente, vamos a que lo conozcas, y lo arrastró y le dijo, mira, aquí está, Él es Jesús, Él te va a salvar. No lo agarró así. No le dio unos zapes y le dijo, ¿qué estás diciendo? Ven, te estoy diciendo que encontré a Jesús. No hizo eso Natanael. Felipe. No hizo eso Felipe. Él simplemente confió en que Jesús era el Mesías y le dijo, ven y ve. Yo no puedo hacer nada para convencerte. Ven y ve. Pero ¿cuántas veces nosotros no caemos en esa actitud de que queremos obligar a la gente? De que queremos forzar el evangelio. Porque queremos que sean nuestras fuerzas. Y llegamos a tomar actitudes en las que llegamos a juzgar de una manera en la que Dios no nos está juzgando siquiera a nosotros ahora. Y llegamos y le decimos, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Y no mostramos gracia a ese pecador. Porque se nos olvida que nosotros también estuvimos en esa condición. Se nos puede llegar a olvidar que nosotros llegó alguien en amor y nos llevó a los pies de Cristo. Porque se nos olvida que fue Cristo, fue Dios a través del Espíritu Santo trayéndonos en amor delante de su presencia. Tengamos una actitud como la de Felipe ante aquellos que tienen duda del evangelio. No queramos imponer nosotros, convencerlos a nuestra fuerza de que tienen que conocer a Jesús. Tengamos un deseo ferviente de predicar el evangelio como lo tenía Andrés, como lo tenía Felipe. Respondamos de esa manera inmediata, pero no lo hagamos en nuestras fuerzas. No lo hagamos confiando en nosotros. Confiemos en Cristo, confiemos en el mensaje del evangelio, que es el único que tiene el poder para transformar a las personas y a sus corazones. Porque Jesús es revelado como el Mesías para que creamos en Él y demos testimonio de Él. Y vemos cómo cuando Jesús se encuentra con Natanael, lo que le dice en el versículo 47, que dice, vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y es muy gracioso porque Natanael no dice, no es cierto, Señor, sí me equivoco. No, simplemente él asume, sí, soy un verdadero israelita en quien no hay engaño. Está padre, qué bueno que está diciendo este brother eso, pero ¿de dónde me conoces? A mí me causa gracia porque siento que es como, si a mí dijera eso Jesús de mí, sí diría, ok, pues tienes mucha fe en mí, Señor, pero no me digas todo eso. Pero Natanael era, sí, yo sí soy un verdadero israelita en quien no hay engaño. La pregunta es, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo es que me conoces? Y vemos cómo esa es la revelación que Natanael recibe de Jesús como el Mesías. Porque sin siquiera haberse encontrado con Jesús en ningún momento, Jesús lo describe perfectamente. Y eso impacta la vida de Natanael.
Eso impacta su vida. Y vemos que la respuesta inmediata es: ¿cómo me conoces? Y Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y lo más sorprendente de esto es la respuesta que viene de Natanael al ver la revelación de Jesús como Mesías, en la que Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Él, a pesar de su duda, pudo experimentar la revelación de Jesús como Mesías. Y la respuesta de Natanael ante esa revelación fue decir: eres tú el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Fue dar testimonio de quién es Jesús. La mejor respuesta que podemos ver. Hay muchos teólogos que dicen que estaba haciendo una alusión al Salmo 2, en la que se habla de ese Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Rey de los israelitas. Y que Natanael estaba dando esa confirmación, ese testimonio, al ver la revelación de Jesús como Mesías. A pesar de su incredulidad, Jesús fue revelado a Natanael como el Mesías. Y a pesar de nuestra incredulidad, Jesús es revelado el día de hoy en nuestras vidas como Mesías, como Salvador, para que nosotros podamos responder creyendo en Él, responder en fe. Y no solamente eso, sino que respondamos dando testimonio de quién es Él. Esa debe de ser la acción inmediata que nosotros tengamos cuando nosotros vemos a Jesús como el Salvador. ¿De qué? Él no es el Salvador de tus finanzas. Él no es el Salvador de tus problemas. Él no es el Salvador, el que te va a cambiar la situación de salud al momento en el que tú digas: bueno, acepto a Jesús, ahora sí, sáname. No, es duro, es fuerte, sí. No nos gusta, no nos gusta. Me encontraba en una situación hace 2 meses en las que yo decía: Señor, ¿por qué me haces pasar por este problema? Señor, ¿por qué tengo que luchar? Y fue muy duro porque Él me recordó que Él no vino a salvarme de lo que yo pueda vivir en esta tierra. Él vino a salvarme de la condenación de mi pecado. Y lo mismo está haciendo el día de hoy por cada uno de nosotros. Puede que tu situación no cambie. Puede que sigas en problemas. Puede que sigas en deudas. Puede que no te sanes. Puede que el milagro por el cual tú le clamas a Dios no venga. Pero el mejor milagro que tú has recibido es la vida eterna a través de Cristo. ¿Qué estás esperando para responder en diligencia, dando testimonio de aquel que tú crees que te salvó de esa condenación? ¿Qué estás esperando para que tu vida sea un reflejo del carácter de Cristo en cada una de las áreas que están a tu alrededor? ¿Realmente crees que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el único con el poder para cambiarnos, para transformarnos? Ve y da testimonio. No te quedes callado. No tengas miedo. No confíes en ti. Porque no eres tú el que va a transformar a las personas. Es Cristo. A través de su palabra, a través de su evangelio. Tú solamente eres un instrumento utilizado por Él para su gloria. No somos nosotros los que vamos a hacer la obra. Es el Espíritu Santo. Como conclusión, vemos cómo este relato es una muestra más del llamado de Dios para nuestra vida y nos da un ejemplo de que si respondemos con fe o nos mantenemos en incredulidad ante su revelación divina. Así como ese día
Algunos dudaron y otros testificaron de quién era Jesús. Hoy también Jesús es revelado como Mesías en nuestras vidas. La pregunta es si vamos a responder en fe o vamos a seguir en incredulidad en nuestra vida. La pregunta es si vamos a ser testigos fieles de Jesús o vamos a seguir en nuestra comodidad en la que simplemente decimos sí, Él es el que vino y nos salvó. Sí, Él es el Hijo de Dios, pero no quiero compartirlo. ¿Vamos a seguir en la comodidad de nuestro orgullo o vamos a dejar que sea el mensaje del Evangelio transformando nuestras vidas y compartiéndose para transformar las vidas de otras personas? Jesús no solo responde dudas, Él se revela como Mesías que salva y gobierna. Como creyentes, Jesús nos fue revelado como Mesías no solo para que creamos. Y perdóname, iglesia, si sigo diciéndotelo, pero nosotros fuimos llamados a dar testimonio de Jesús. Nosotros fuimos llamados. En Mateo 28 dice, Mateo 28, 19, la gran misión. Vayan pues las palabras de Jesús y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Natanael confesó, nosotros también lo confesamos. Jesús es el Hijo de Dios y es el Rey. Pero quiero animarte a que no se quede en una verdad bonita en la que tú digas, sí, Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey, sino que sea una realidad en tu vida, en la que tu vida esté constantemente reflejando y dando testimonio de Jesús. No te quedes con esto como algo para recordar, sino que sea algo que te lleve a actuar. Y con esto no te estoy diciendo que tengas que ir y hacer un evento evangelístico gigantesco, que tengas que venir y pararte acá al frente y hablar de Jesús, que tengas que salir y hacer una super campaña. No. Predicar de Jesús no requiere tantas cosas complicadas. Lo puedes hacer con un compañero de trabajo, lo puedes hacer con tu familia, orar por alguien, compartirle a alguien cercano. Y si el miedo es la duda porque no sabes qué decir, no te preocupes. Todo lo que tienes que decir está aquí. No necesitas nada más. Solo sé diligente y responde de manera activa ante esa fe, dando testimonio de Cristo. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu evangelio. Gracias porque nada de esto es posible. Nada de esto sucedería. No estaríamos delante de tu presencia de no ser por la obra perfecta en obediencia de tu Hijo, al entregarse como sacrificio perfecto, agradable, por el cual la condición en la que nos encontrábamos de muerte a vida ha cambiado. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo
y por la revelación que nos ha sido dada el día de hoy como Mesías, como Salvador. Que esa fe que está en nosotros nos lleve no solo a mantenernos en esa fe, sino nos lleve a responder ante esa fe, dando testimonio de quién es Cristo en nuestra vida, dando testimonio de lo que Él hace y sigue haciendo y ha hecho en cada uno de nosotros.